anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Gloria a Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos. Es una bendición poder compartir con ustedes nuevamente. Qué bueno que usted dispuso su vida para estar hoy en este lugar. Hemos orado para que el venir a este lugar a recibir palabra no sea algo mecánico, algo religioso, sino que verdaderamente redunde en bendición para su vida y para su familia. Amén. Solo quiero tal vez hacer un poco de énfasis en lo que hermano Milton decía. Hermanos, por la logística que requiere, aunque ya tenemos algo para trabajar, no se ha hecho porque necesitamos tener ya para varias planchas, por la logística que implica movilizar gente y todo el material. Por eso es que estamos esperando todavía llegar a una cierta cantidad. Por eso usted va a ver ahí que los hermanos están hoy ofreciéndole unos numeritos, y es una bendición porque es a través de esas rifas que también logramos fondos para sufragar los gastos. Usted sabe que en la iglesia no solo se generan gastos por la operación misma, sino que queremos seguir el piso y que todo esté bonito para seguirnos reuniendo. Por eso es que se hace el tema de las rifas, por eso es que le exhortamos a sus ofrendas y a sus diezmos, y que todo sea para honra y gloria de nuestro buen Dios. Amén. Hoy el Señor me pidió que hablara acerca de la sabiduría y de cómo todos en el mundo en algún momento andamos detrás de la sabiduría. Todos en algún momento andamos buscando la sabiduría, porque para muchos la sabiduría es sinónimo de felicidad. Ahora, esa búsqueda de la sabiduría nos lleva muchas veces a realizar acciones que atentan incluso contra los principios divinos. Y es por eso que hoy, a la luz de la palabra, yo quiero hablarle lo que Dios establece acerca de la sabiduría. Y quiero empezar con un concepto de Wikipedia. Mire, para los que les gusta meterse a las redes, usted puede encontrar este concepto en Wikipedia. Dice que la sabiduría es un carácter, es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. Un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacita para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. Empieza entonces Wikipedia diciendo que la sabiduría es un carácter que usted y yo podemos desarrollar en base de una inteligencia. Se necesita, sí, el conocimiento, pero dice ese conocimiento, esa inteligencia aplicada a la experiencia del día a día. Fíjese que también otros escritos hablan de la sabiduría como una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y con sensatez. Entonces,
bajo estos dos conceptos, mi amado hermano, pareciera que la sabiduría es característica de aquellos que observan una conducta prudente y sensata en su día a día, que puede provenir del conocimiento que tengan previo de algo y de la aplicación que hagan de aquello, y que se refleja en su conducta tanto en el área familiar como en el área laboral, como en el área social, donde quiera que se desarrolle. O sea que la sabiduría es algo que se va a notar por sus actos. Y es que es clara la palabra, hermano, cuando dice que por sus frutos los conoceremos. Por la forma como se conduce, por la forma como vive su vida, vamos a poder definir si alguien actúa o no con sabiduría. Y encontramos en cualquier lugar donde usted busque que solo existen dos tipos de sabiduría. Dos tipos de sabiduría, nada más. La sabiduría celestial y la sabiduría terrenal. Aunque claro, la sabiduría terrenal ya le hacen subdivisiones, pero es terrenal. Y esas dos sabidurías, la terrenal y la celestial, son diametralmente opuestas la una de la otra. Pero ambas se identifican por la forma como la persona se conduce, cómo la persona actúa, qué es lo que hace, cómo habla. Ahí se puede definir si está o no actuando con sabiduría. Fíjese que tan importante es para el Señor la sabiduría que en la palabra de Dios aparece 245 veces la palabra sabiduría en la versión Reina Valera. 245 veces menciona el Señor la sabiduría. Mire si no es importante. Usted puede ver el libro de Proverbios. El libro de Proverbios le habla de pura sabiduría, porque Dios se refiere al sabio como el sensato. Ahí tiene usted que algunas versiones, así como Reina Valera dice el necio y el sabio, hay otras versiones que dicen el sensato y el insensato. Porque el sabio, el que actúa con sabiduría, es el que actúa con sensatez. Y el libro de Proverbios, que habla de pura sabiduría, habla de normas de conducta para que seamos conocidos como sabios, como sensatos, porque esa es la voluntad de Dios. Y siendo la voluntad de Dios, Él es quien da esa sabiduría. Vaya conmigo, vamos a leer lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios, y vamos a ir al capítulo 2. Proverbios capítulo 2, en su verso 6, dice así: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Verso 7: Él provee de sana sabiduría a los rectos, y es escudo a los que caminan rectamente. Vea cómo la palabra declara aquí quién es el que da la sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría. Y hermano, cuando logramos diferenciar esas dos clases de sabiduría, la celestial y la terrenal, cuando tenemos ese discernimiento, vamos a saber dónde buscar, dónde llenarnos de cada una de esas sabidurías. Y vamos a saber a quién pedirla, porque así como la sabiduría celestial yo se la vengo a pedir al Padre, muchas veces venimos al hombre a pedirle sabiduría terrenal también. Pero si usted lee, aquí dice Jehová da la sabiduría.
Y es que, hermano, en esta vida nada pasa sin que Dios así lo quiera. Dice la palabra que ni una hoja de un árbol se mueve si no es Dios el que lo define. Aún ese título que usted logró, aún ese estudio que usted logró, Jehová lo permitió. Él es el que lo dio. Y sin Él nada sería posible. Aquí dice claramente: Jehová da la sabiduría, la celestial, la que todos acá venimos buscando hoy. ¿Cuántos vienen buscando sabiduría celestial? Amén, gloria a Dios. Porque, hermano, mucha gente en esa búsqueda de la sabiduría se tira a conquistar el mundo. Y está bien, no me aparto. Hay que tener logros y hay que estudiar y hay que prepararse definitivamente. Pero el asunto es que el concepto que el mundo lanza de sabiduría es de un cúmulo, de un bagaje de conocimientos, de títulos académicos, pero que muchas veces no se reflejan en la vida de la persona. Yo conozco, hermano, profesionales de la medicina, eminentes médicos, con una vida en desgracia, con vicios, sin familia porque ya destruyeron su familia, con problemas legales incluso, pero muy buenos médicos. O sea, el conocimiento lo aplican puramente al ejercicio de su profesión, pero en nada les ayuda para su vida diaria. Cuando hablamos de la sabiduría que Dios da, hermano, es aquella que influye en nuestro modo de actuar para que vivamos prudente y sensatamente, agradando a Dios. Y cuando agradamos a Dios, se nos abren las puertas delante de los hombres, dice la palabra. Entonces, encontramos hoy en el mundo a gente que se consideran, el mismo sistema mundo los considera sabios. Ahí tiene usted un Steve Jobs. ¿Sabe que a Steve Jobs le llegaron a llamar el padre de los ordenadores? ¿Sí? El padre de los ordenadores. Porque él fue el inventor del ordenador, la laptop, la computadora como la conocemos hoy como tal. ¿Sí? Y vea si no revolucionó el mundo, que hoy por hoy los niños eso tienen que usar para sus clases. Ahí tiene usted a este otro hombre, Michael Hart, para quienes no hayan oído de él. Michael Hart es otro que se considera sabio del siglo XX, porque él fue el creador de la aplicación que convirtió los libros de texto como los conocemos en libros electrónicos. Y entonces a él le dicen el padre de los libros electrónicos. Sabios, ¿sí? Y ahí, hermano, si usted se mete a Google, ahí va a encontrar los 10 sabios del siglo XX. Y aparecen estos dos encabezando el pelotón. Y así hay una lista ahí de considerados sabios. Pero qué tremendo, hermano, porque cuando vamos a la vida personal de esta gente, por ejemplo, yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver la película de Steve Jobs, porque ya la película ya la dan, ya la están exhibiendo, ¿verdad? La película de Steve Jobs, la vida, la biografía de Steve Jobs. Y ahí se puede ver la cantidad de problemas que tuvo este hombre en su vida, ¿sí? Lo echaron de su propia empresa por tener mal carácter y por problemático. Estaba perdiendo su familia, casi que lo dejó su familia por la forma como trataba a su familia. Todo un sabio, todo un genio para el mundo. Ahora, hermano, el asunto es que ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo, dice la palabra de Dios, si a cambio pierde su alma? Hermano, qué triste ver personas que durante su vida fueron profesionales exitosos, pero en el ocaso de su vida los vemos solos, abandonados, sin quien por ellos. Los hijos no quieren saber nada de ellos. Qué tremendo. Pero fueron genios, sabios en su profesión. Pero ya de ancianos, ya los hijos no quieren ver con ellos.
Mire qué tremendo. Qué tremendo ver, hermano, ahí en los asilos para ancianos, personas, ahí hay personas pudientes, hermano, con familia de renombre. Pero ahí están. ¿Por qué? Porque ninguno quiso cuidarlos en su casa. Entonces yo me pregunto, ¿realmente vivieron como sabios? Hermano, la sabiduría de Dios es la que va a mantener esa integridad, esa unidad, para que aún en la vejez vivamos en armonía, en unidad, porque la paz de Dios es la que va a estar siempre con nosotros. Con toda la sabiduría que estos hombres tienen, hermano, ahí había otro famoso, un tal Wilson Gritbach. Él fue el inventor del marcapasos, que ha salvado más vidas que todos los médicos juntos, dice. Tremendo. Sabios, pero que este señor, por ejemplo, dice que está divorciado y va con su segundo matrimonio ahorita, pero es considerado sabio. Hermano, usted y yo podremos no tener títulos ni renombre, pero tenemos la voluntad de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos a Dios de nuestro lado para que tengamos el entendimiento abierto y poder vivir conforme a su palabra. Y entonces, hermano, entonces vamos a ser verdaderamente gente de éxito. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo en el capítulo 11. Evangelio de Mateo en el capítulo 11, verso 25. Dice Mateo en el capítulo 11, verso 25: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Por qué cree que Dios dice entonces sean como niños? Porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando vivimos con la inocencia de un niño, hermano, es cuando estamos creyendo en la palabra de Dios como fiel y verdadera. Es cuando estamos creyendo que si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir porque Él es fiel y justo. El problema es cuando venimos a escuchar la palabra, hermano, todavía vacilando. ¿Será que Dios lo va a hacer? Pero si de qué rato soy eso y todavía no lo tengo. Y es que muchas veces no estamos creyendo fielmente a la palabra de Dios. Él es fiel y justo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. El problema es que a veces no lo creemos. Y hermano, a nosotros Él nos ha revelado las verdades de su palabra. Vea, dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Porque, hermano, para estas personas consideradas sabias en el mundo, no existe espacio para lo espiritual. Para ellos es la ciencia. Si se puede ver, lo puedo creer. Si lo puedo ver, lo creo. Si no lo puedo ver, entonces no lo creo. Así es como ellos funcionan, razonan. Y hoy la palabra de Dios a través de la profecía nos hablaba de eso, que por razonar las cosas de Dios muchas veces no recibimos como Dios quiere que recibamos. Porque las cosas de Dios no se razonan en el plano humano. Las cosas de Dios se creen con el corazón, se creen con fe, creyendo que Dios es fiel y justo, amado hermano. Pero los sabios, los entendidos, esas personas que se consideran muy preparadas, muy cultas, muchas veces no entienden de la fe, no entienden de la palabra de Dios. Pero a usted y a mí se nos ha permitido hoy llegar al entendimiento de los principios divinos para entender cuál sea la buena y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y que podamos aplicar esos conocimientos, porque quiero hacer énfasis en eso también. No es solo conocer la palabra de Dios, es aplicarla. Ya oímos el principio, y es aplicar esos conocimientos a nuestra vida. Hermano, hay mucha gente que conoce de la palabra de Dios, pero tremendamente. Yo le
creo que ya le conté a usted ese testimonio de un hermano que una vez, jactándose, me dijo: ¿usted cuántas veces ha leído la Biblia completa? Me dijo, desde el 1:1 de Génesis hasta el capítulo final de Apocalipsis. Pues así de leerla completa, así de corrido, pues no. Le dije: yo estudio la Biblia, pero... no, me dijo, entonces no sirve, me dijo. Yo ya la leí 3 veces, me dijo, de principio a fin. Empiezo Génesis 1 y termino Apocalipsis y la vuelvo a empezar y 3 veces la voy leyendo ya completa, me dijo. Qué bendición, hermano, le dije. Solo le falta vivirla entonces, le dije. Porque cuando yo miraba la vida de este hermano, dejaba mucho que desear. Con problemas, estaba peleado con la esposa, no quería ver a los hijos, pero él había leído la Biblia 3 veces. ¿De qué le sirve si no la aplica en su vida? Si los principios divinos son para aplicarlos, hermano, son para vivirlos. La palabra de Dios no es para memorizarla, la palabra de Dios es para aplicarla en nuestra vida y que tenga un efecto en nuestra vida y, por supuesto, en los que están a nuestro alrededor. De eso se trata. Y es allí entonces en donde empezamos a vivir como sabios delante del Señor. Porque para el mundo seremos, amén, aleluya, pandereta, gloria a Dios, lo que quieran. Pero para Dios, si estoy viviendo conforme a su voluntad, yo soy sabio delante del Señor, hermano. ¿Y sabe qué? Por lo regular, la gloria sea para el Señor. Y por lo regular, cuando una persona vive conforme a los principios bíblicos, con prudencia, con sensatez, se va a notar, hermano. Se va a notar. Lo van a ver en usted. Le van a decir: usted es cristiano, ¿verdad? Usted va a la iglesia, ¿verdad? Porque se va a notar en su hablar, en su accionar, en cómo usted vive. Donde antes habían gritos, hoy hay palabras de paz. Donde antes había maledicencia, malas palabras, hoy hay palabras de bendición. Hay un cambio en su vida porque usted está aprendiendo a ser sabio conforme a la voluntad de Dios. Vaya conmigo, por favor, a la carta a Santiago en el capítulo 3. Santiago en el capítulo 3, verso 13, nos habla de la sabiduría. Dice Santiago en el capítulo 3, verso 13, para quienes tienen Reina Valera, usted va a poder leer el subtítulo ahí en su Biblia, dice: la sabiduría de lo alto. Santiago 3:13 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Verso 15: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Tremendo esto, hombre, hermano. 3 cosas a considerar en cuanto a las sabidurías. Debemos de considerar su origen, sus características y, por supuesto, sus resultados. Y si estamos leyendo acá que la sabiduría terrenal es, mire, dice terrenal, animal y diabólica. Wow. Y es que mucha gente se tira a buscar más esa sabiduría terrenal y dejan por un lado la sabiduría de lo alto. Así como sea la sabiduría que hoy estamos aplicando en nuestra vida, hermano, así será también los resultados. Hoy escuchábamos acerca, el hermano hablaba acerca del principio de la siembra y la cosecha. Irremisiblemente lo que el hombre siembre, eso cosecha. Y si está buscando más la sabiduría terrenal, animal y diabólica y se comporta conforme a esa sabiduría, así van a ser sus resultados también. Porque, hermano, ¿sabe qué sucede? Y con todo respeto le digo, por eso le decía, no estoy en contra de que se prepare, de que estudie, de que tenga sus títulos, está bien, su máster, está bien, su magíster, nítido, no hay problema. El asunto es que realmente vivamos con prudencia y sensatez de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque mucha gente, hermano,
creyéndose sabio, ¿sí?, en su propia prudencia, por supuesto, empiezan a actuar como muy pulcros, como muy rectos. Pero basta con que venga una decepción a su vida, con que venga una traición a su vida, para que dejen esa actitud y entonces, como dicen por ahí, sacan el cobre, ¿va? Y entonces empiezan a gritar, entonces empiezan con sus malos actos. Sí, pero es que yo tanto tiempo que luché y por su culpa y empezamos a despotricar y dejamos por un lado esa sensatez con la que supuestamente íbamos a vivir. Porque la sabiduría terrenal, hermano, termina siendo animal y diabólica, porque está sujeta a la emoción del hombre, de lo humano, de lo terrenal. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que primero es benigna, pura, amable, sincera, sin fingimiento, dice la palabra. Esa nos va a mantener con paz, aún en medio de la tormenta. De ahí la importancia de eso, hermano. Esta porción de la palabra que leímos dice: muestre las buenas conductas en sabia mansedumbre. Es que la sabiduría de Dios a eso nos lleva, a tener paz con nosotros mismos, a tener paz con Dios y por supuesto a tener paz con los demás. Y la paz que da el Señor, dice la palabra, no es como el mundo la da, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la paz que Dios pone cuando viene la sabiduría de lo alto, hermano, no es circunstancial, no es depende de si tengo o no tengo. No es depende de si me tratan bien o no me tratan bien. La misma Biblia declara: ¿qué mérito tiene amar a quienes nos aman? El mérito está en amar a los que nos aborrecen, a los que nos rechazan. Ahí se va a probar esa sabia mansedumbre. Donde a usted le dieron un grito y antes a usted le gritaban una y usted respondía dos, ahora cuando le griten una, usted va a decir: que Dios lo bendiga. Y entonces le van a gritar tres cuando usted diga eso, pero usted va a volver a decir: que Dios lo bendiga. Es que, hermano, ese es el carácter que Dios quiere que formemos. ¿O acaso no dice la palabra: si te pegan en una mejilla, qué tenemos que hacer? No me quiere pegar en la otra, por favor. ¿Qué hizo Jesús, hermano? Lo estaban clavando ahí en la cruz, burlándose de él, mofándose de él. ¿Y qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la sabia mansedumbre de la cual la palabra de Dios nos habla. Cuando viene el problema, la situación, esa circunstancia difícil que muchas veces nos saca de nuestras casillas, en sabia mansedumbre poder bajar la cabeza y decir: Padre, que sea todo conforme a tu voluntad. Pero ya no me voy a alterar, ya no voy a gritar, ya no voy a ser como antes era, porque me comportaba, perdone, con todo respeto, pero lo dice la palabra, animal y diabólico. Así nos comportábamos, porque esa era la sabiduría que predominaba en nosotros, la terrenal. Y es que inevitablemente, hermano, pasamos por ese lado de la sabiduría. La misma palabra dice acá: pero si hay celos amargos y contención, no se jacten. Basta con revisar nuestra vida, cómo estamos hoy. Y no me refiero a cómo estamos acá, dentro de la iglesia, porque acá, desde acá todos se les ve cara de angelitos o media cara de angelitos, porque por la mascarilla no se le ve toda la cara. Pero, hermano, desde acá todos tenemos esa característica. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones, hermano. Que le vaya bien, hermano. Hermanito, Dios le bendiga. Así somos acá, ¿verdad? Pero ¿y en la casa? ¿Seremos igual? Mi amor, vamos a almorzar. No tengas pena, mi amor, yo te lavo los platos. Oh. Para algunos eso es muy lejano, ¿va, hermano? Pero esa es la sabia mansedumbre que la palabra nos enseña. Esa es la sabia mansedumbre. Y si todavía hay celos amargos y contención en su vida, después del análisis que usted haga, usted juzgue qué sabiduría es la que está aplicando en su vida. La Biblia, hermano, se refiere a la sabiduría del mundo como terrenal, animal y diabólica. Y es que, le decía, inevitablemente pasamos por ese lado de la sabiduría
todos en algún momento. Mire cómo dice, acompáñeme a la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, verso 46, mire cómo el apóstol le dice a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba teniendo convulsiones, problemas, discusiones entre ellos en aquel tiempo. Pablo viene, les habla y dice en Primera de Corintios 15, 46 y 47, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Hermano, antes de conocer al Señor, antes de venir rendidos a los pies de Dios, usted y yo actuábamos como hombres terrenales. Perdone, como animalitos. ¿Sabe por qué? Porque nos movíamos por instintos. Sí, nos movíamos por instintos. Vea usted hoy, hermano, es común ver una persona que por ahí de repente se echó sus cervezas. No piensa, no razona, se para en cualquier esquina y se pone a orinar. ¿O no ha visto usted eso aquí en nuestra ciudad? Y no está pensando, qué vergüenza, qué pena, me van a ver, uy, ¿qué van a decir? Le valía. ¿Y sabe qué? Así lo hacía yo. Sí, porque no había vergüenza, no había pudor, porque Dios no estaba en mi vida. Así nos comportábamos como animalitos, actuábamos por instinto. Estábamos con mi esposa ayer, fuimos a País a comprar unas cosas y nos tocó esperar un rato a la par de una pareja. Bueno, eran dos parejas en realidad, dos jóvenes y dos señoritas. Jovencitos, les hablo de 16, 17 años y mucho. Y hermano, con mi esposa nos quedamos, pero de verdad, asombrados de oír a esas dos parejas cómo se estaban hablando. Unas palabrotas, hermano, de verdad, pero digna del mejor marero de Guatemala. Las señoritas a los jóvenes y los jóvenes a las señoritas. Se miraban muy presentables ellos, muy bien vestidos. Fíjese qué tremendo. Y con mi esposa, oíme, a la madre. Y yo volteé a ver así como, ¿serán ellas las que están hablando? Y sí, hermano, los varones no, eran las mujercitas las que estaban hablando así, hermano. Qué tremendo. Y en eso que cuando yo volteé y la que estaba hablando me miró, solo se rió así como, ay, hola. Ni vergüenza le dio, hermano. Ni vergüenza le dio. Porque así es un perrito va y ahí donde le dio ganas de orinar, ahí levanta la pata y ¿quién le va a decir algo al perrito? Hasta en su sala lo ha hecho y por eso usted le ha dado de garrotazos al pobre perrito, ¿o no? Porque el perrito no está pensando, es un animalito. A veces el hombre así se conduce cuando utiliza solo la sabiduría terrenal, animal, diabólica, cuando atiende solo sus emociones, solo sus instintos, cuando no toma en cuenta la voluntad de Dios sino su voluntad. Yo voy a hacer lo que yo quiera, es que a mí no me gusta, es que esto no me parece, es que esto no. Pero ¿y qué dice Dios? Si no le damos paso a la voluntad de Dios, predomina entonces la sabiduría animal y diabólica, porque actuamos en la carne, no en el espíritu. Sigamos leyendo, por favor, volvamos a Santiago. Volvamos a Santiago, por favor, en el capítulo 3, ahí donde ya habíamos leído algo. Santiago capítulo 3, vamos a ir ahora al verso 17. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermano, la sabiduría
de Dios es uno de los dones que viene de lo alto. ¿Sí? Y mire, tremenda la palabra, porque mire cómo dice: la sabiduría de Dios, la celestial, es la que viene de lo alto. Hace referencia a algo que cae por su peso, mi hermano. Habla de algo que nunca va a dejar de llegar a nuestra vida, porque siempre está cayendo, siempre está descendiendo. Por eso dice la palabra que si alguien está falto de inteligencia y sabiduría, pídala a Dios, que se la dará. Porque esa sabiduría de Dios siempre está descendiendo, siempre está cayendo para nosotros, hermano. El problema es cuando no la estamos capitalizando. El problema es cuando no la estamos aprovechando, sino simplemente la vemos caer y la dejamos ir. Así pasa con las perlas de la palabra de Dios. Vienen para edificar nuestras vidas, vienen para dar sensatez y prudencia a nuestra vida. En la medida que apliquemos esos principios bíblicos a nuestra vida, viviremos como sabios, hermano. Y usted y yo seremos conocidos como sabios en este mundo, porque estaremos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y cuando Dios declara en su palabra que Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, se refiere a ese pueblo de Dios que va a estar viviendo conforme a la sabiduría que viene de lo alto. Y pueda, hermano, que usted me diga: ay Dios, pero es que ya apenas llegué a sexto primaria, yo ni tercero básico saqué. No importa, hermano. Dios no va a venir a preguntar: a ver, quiero ver tus diplomas, quiero ver tus títulos. No, hermano, Él no va a venir a ver eso. Él va a venir a ver nuestro corazón, nuestros frutos, cómo estamos viviendo. Y si aplicamos la sabiduría de lo alto, que es la celestial, estaremos viviendo conforme a la voluntad de Dios y seremos esa iglesia pura, sin mancha, sin arruga, por la cual un día el Señor vendrá y nos iremos con Él a vivir por una eternidad, porque esa es la promesa que usted y yo tenemos, mi amado hermano. Para eso estamos en este lugar, recibiendo la enseñanza de la palabra, para alcanzar la sabiduría celestial, para vivir conforme a su voluntad. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar y deje que el Espíritu Santo le ministre esta palabra, mi hermano. Analicemos cómo estamos viviendo hoy nuestra vida, cómo está la relación en nuestra casa, hermano. Y mire, no para sentirse señalado, la palabra de Dios, la palabra profética hoy también nos decía: nadie aquí está para señalar ni para juzgar a otro. Analicemos cómo estamos viviendo, porque Dios quiere que prevalezca en nuestras casas la sabiduría celestial, la que primero es pura, benigna, amable, sin incertidumbre y sin hipocresía, dice la palabra. Amén. Que Dios afirme esa palabra en nuestros corazones y que el Espíritu Santo nos ayude a ponerla por obra, hermano, porque de eso se trata, poner por obra la palabra. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Amado Dios, te damos gracias por esa palabra que tú has enviado en esta hora, Señor, que yo sé, yo declaro, por fe lo declaro en el nombre de Jesús, que ha quedado grabada en el corazón de mis hermanos y que nos ayudará a vivir cada día como sabios, como entendidos, porque hoy la palabra que hemos escuchado ha quedado anidada en nuestro corazón y nos ayudará a meditar sobre nuestros actos, sobre nuestras acciones, cómo nos conducimos durante el día, en cualquier ambiente en el que nos encontremos, en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, cómo somos conocidos hoy, y que nos hagamos el firme propósito de vivir en santidad conforme a la voluntad del Padre. Ese es el anhelo de Dios, que nadie se pierda, dice la palabra, que todos vengan al conocimiento de Él, que todos vengan al conocimiento de su palabra, y que viviendo en la dimensión de la palabra vivamos sabiamente, prudentemente, con sensatez, y Dios se glorificará en nuestras vidas. Quiero conocer
conocerte cada día más a ti y estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y que verdaderamente conociendo a Dios como el Padre bueno, misericordioso que es, aprendamos a vivir cada día según su voluntad, aplicando el conocimiento que hoy tenemos de la palabra a nuestras vidas, para llegar a ser sabios, no en nuestra propia prudencia, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre, gracias Señor por este pueblo que está siendo preparado, que este pueblo que declaramos que alcanzará esa sabiduría que es de lo alto, la celestial, para que nuestras vidas sean un testimonio para honra y gloria de su nombre. Gracias te damos, amado Señor. Aleluya. Amén. La gloria y la honra sean solo para el Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Queremos suplicarles, anunciando los hermanos, que traemos un vehículo. aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.